Esta es la cantidad máxima media diaria de azúcar que consumían nuestros ancestros. Y la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular escaseaba. Esta es la media diaria de azúcar refinado blanco que consume la población española, 71 gramos diarios, según el estudio Anibes. Estudio el cual confirma que un niño de 8 años ya ha comido en toda su vida más azúcar que su abuelo en toda su vida. O sea, esto es una completa barbaridad y con razón que en España estamos teniendo un gran problema con la obesidad infantil hasta el punto de que somos el país líder, no un país cualquiera, el país líder en obesidad infantil de Europa, acercándose a Estados Unidos. Y eso es una completa barbaridad y se debe a la basura que están comiendo los niños. Esto no es suerte, esto no es azar, porque la diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica, del metabolismo, que tiene que ver con los hábitos, con el sedentarismo, la malnutrición, la disrupción circadiana, el estrés crónico y la desconexión de la naturaleza. Y es ahí cuando enferma el humano, cuando lo desconectas de la naturaleza. Con razón que antes no había diabetes y ahora es una epidemia que debemos de tratar porque es un problema muy serio, porque aumenta enormemente el riesgo de padecer cáncer y enfermedad cardiovascular, que son dos de las primeras causas de muerte en el mundo actualmente. Claro, ¿qué sucede? Que la industria esto lo sabe y te va a engañar y te va a intentar colar un azúcar igual de refinado e igual de malo llamándole endulzante natural o azúcar moreno o azúcar de coco, que ya por ser del coco es distinto a que si es de la remolacha o de la caña, como si lo fuera. Te van a vender jarabe de maíz alto en fructosa, que suena mucho mejor, fructosa, que parece que es fruta y es muy bueno porque tiene vitaminas, y todo eso es mentira. Y aquí te lo voy a explicar para que la industria no te la cuele, y más a ti, que no te mueves si eres sedentario, o a tu hijo, que por desconocimiento, sin querer, le estás dando algo que no le hace nada bien. Así que estate muy atento porque te voy a enseñar los principales endulzantes que son puro azúcar, por mucho que diga la industria. El primero es el azúcar de coco. Es un azúcar refinado que se separa de su matriz alimentaria. 100 gramos de coco tan solo tienen 6 gramos de azúcar. Y ese azúcar no sube apenas en sangre porque va con su matriz alimentaria y su grasa que ralentiza su asimilación. Si yo cojo el azúcar de coco, que es refinado del coco extraído, que al final es igual que el azúcar pero de otro color, y lo echo al té, a la leche o a lo que yo lo he hecho, me va a subir el azúcar en sangre una brutalidad. Y voy a tener un problema que es lo mismo que me pasaría si tomo el azúcar moreno, que le podríamos llamar azúcar teñida de marrón, porque es otro azúcar extremadamente pobre en nutrientes, que no tiene matriz alimentaria y que al final no me aporta nada, simplemente me va a subir el azúcar. 95 gramos de azúcar por cada 100 gramos, o sea, es puro azúcar igual. Cuando yo consumo azúcar moreno o azúcar de coco o panela, que la panela, por cierto, tiene 94 gramos de azúcar por cada 100, voy a tener un problema muy gordo, y es que mi azúcar, que estará en 80, me va a pasar, voy a tomar aquí voy a consumir azúcar de coco, azúcar moreno, y se me va a poner el azúcar que estaba en 80 o entre 70 y 100, que es su franja saludable, digamos, se me va a poner de aquí que estaba en 80 a 170 cuando yo lo he consumido. Me va a subir a 170, que sabemos que por encima de 120 es diabetes tipo 2, por encima de 100 es prediabetes. Me lo va a poner a unos niveles muy exagerados de glucosa si yo no soy sensible a la insulina, como es la mayoría de la población. Y luego va a tardar en bajar, me va a generar una enorme glucotoxicidad, me va a poner la hemoglobina glicosilada por las nubes, y luego me va a pasar que me va a dar una hipoglucemia porque tengo altibajos constantes, y en cuanto me baja el azúcar tengo un hambre enorme, estoy que me muero, que me desmayo, dependo de comida. Y otra vez vas a meter azúcar y otra vez se te va a poner aquí el azúcar. Y te vas a pasar así todo el día, hasta que con 30 años vas a pillar diabetes y vas a tener un problema en el corazón, porque estás bombardeando continuamente
el azúcar en sangre, un azúcar que nunca antes en la historia habíamos consumido la cantidad de ahora. Con razón que hay tantos diabéticos en el mundo, como decía. Y ese no es el principal problema, es que esto genera adicción, porque yo me meto en un bucle en el que necesito azúcar para tener energía y mi cerebro, que evolutivamente está adaptado a que cuando capta azúcar te recompensa haciéndote sentir bien para que engordaras y pudieras soportar el invierno, hemos hecho de eso un verano crónico donde estamos todo el año comiendo azúcar y nuestro cerebro recompensándonos, porque el cerebro es ahorrador por naturaleza, ¿vale? Así que tenemos un problema porque vamos a tener adicción al dulce. Y aunque yo me he quitado el azúcar blanco, me estoy tomando miel que también tiene 82 gramos de azúcar encima de la miel del supermercado, que no es ni la miel que evolutivamente habíamos consumido, y me voy a mantener adicto al dulce. No estoy solucionando el problema de raíz. Voy a tener una gran adicción al azúcar. Y el problema que tenemos con la miel es que esta miel no tiene ni polen, ni propóleo, ni cera, ni probióticos y mucho más azúcar y azúcar añadido en comparación con la miel que comí cruda, que comían nuestros ancestros después de recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros. Si yo pienso que recién despertado me voy a tomar un té, le voy a echar un chorrón de miel y me voy a coger una tostada y me voy a poner mermelada y eso es sano porque lo dice la pirámide alimentaria, estoy muy equivocado. Nunca antes en la historia hemos hecho eso. Cuando estábamos sanos, corríamos kilómetros y kilómetros hasta que con casualidad dábamos con un panal de miel. Esa era la recompensa dulce al esfuerzo. Ahora tenemos el dulce sin esforzarnos. Estamos ya prendiendo el azúcar a tope desde por la mañana cuando no necesitamos tanta glucosa y menos tu hijo que va al cole a estudiar, que no se va a correr una maratón. Pillamos, ¿no? Que me voy a la oficina a trabajar, que estoy teletrabajando en casa en el ordenador, que no necesito tanta glucosa porque tengo que acceder a mi reserva de grasa. Y hasta que el azúcar no esté estable y me baje la insulina y me suba el glucagón, yo no voy a quemar grasa. Si soy una persona resistente a la insulina y sedentaria, voy a tener un grave problema. Me van a decir, bueno, pues tómate el sirope de ágave, tengo la solución. El ágave es natural. Natural no es porque tiene 65 gramos de azúcar y se extrae un sirope de su matriz alimentaria. Estamos otra vez dejando el alimento completo a un lado y separando solo su azúcar, para que a ti te sepa súper dulce y puedas endulzar y te mantengas adicto encima pensando que estás comiendo algo bueno. Sirope de ágave no tiene nada bueno, al igual que el jarabe de maíz y la fructosa. La fructosa es 100% azúcar. Lo único que tiene un problema peor aún, y es que me va a generar hígado graso y triglicéridos, porque con 100 gramos de azúcar, de fresas, yo me estoy metiendo 5 gramos de fructosa, pero con 2 cucharadas soperas de fructosa que le echo al café, me estoy metiendo 30 gramos de fructosa, ¿vale? Entonces, estoy teniendo un problema, estoy metiendo 6 veces más cantidad, y además le añaden a los procesados fructosa y esta fructosa añadida es un peligro porque solamente se metaboliza en el hígado. Si yo tengo un hígado y lo peto a fructosa, el depósito de glucógeno del organismo, la reserva de azúcar del cuerpo, la lleno. Y yo me voy a la cama y me levanto al día siguiente. Y vuelvo a comer azúcar. Y vuelvo a comer fructosa. Y vuelvo a comer la meriendo y la ceno. Este glucógeno que yo no he quemado porque solo he estado durmiendo, estudiando en casa o trabajando y no me he movido, voy a hacer que el azúcar en la fructosa que coma, el hígado la tenga que convertir en grasa por un proceso que se llama lipogénesis de novo, que es acumulación de grasa a partir de la fructosa en el hígado. La grasa hepática viene del azúcar. No viene de la grasa dietética, tan solo el 5% se metaboliza en el hígado. Sin embargo, la fructosa toda va para el hígado. Y si yo ya he llenado mi reserva de fructosa y tengo el glucógeno hepático, que es la reserva de azúcar del hígado, lleno, cuando sobrepaso el umbral con más fructosa, voy a crear grasa a partir de esa fructosa porque no tengo sitio en donde meterla. Y entonces voy a generar un hígado graso y los triglicéridos se me van a poner por las nubes. Los triglicéridos no es señal de que esté comiendo mucha grasa, es señal de que el azúcar que estoy consumiendo me tiene dependiente y no puedo acceder a mi reserva de grasa para quemar. La grasa circulante en sangre es causa de una inflexibilidad metabólica, es decir,
si tengo grasa en sangre y no la quemo, la acumulo. ¿Por qué no la quemo? Porque estoy con el azúcar por las nubes. Tengo la insulina alta y nunca accedo a mi reserva de grasa. Si yo desayuno azúcar, como a media mañana, como al mediodía pan, meriendo con mermelada y ceno patatas y de postre unas fresas con nata y fructosa, pues yo estoy constantemente bombardeando con olas de azúcar en sangre y nunca accedo a mi reserva de grasa. Entonces, lo que tengo que empezar a hacer es reducir el carbohidrato. Tú que eres diabético, tú que tienes hipertensión, tú que tienes sobrepeso y tú que eres sedentario porque no necesitas tanta glucosa. Bajarla te va a ayudar. El carbohidrato, el azúcar, es el único nutriente que tu cuerpo puede fabricar si no se lo das, porque tu hígado lo va a crear por un proceso que se llama gluconeogénesis. Ahora, la proteína y la grasa, como no la consumas, a medio o largo plazo enfermas, porque son nutrientes esenciales que no puedo sintetizar. ¿Vale? Entonces, algo que puedo fabricar, algo que no necesito para ir a trabajar, algo que solo me va a hacer mal, no debe ser la base de la alimentación, como decía, esa pirámide alimentaria, porque me va a llevar a que mi reserva de grasa sea un depósito crónico al cual nunca tenga acceso. No te dejes engañar por el marketing de la industria, porque solamente te quiere débil, con desconocimiento y enfermo. Tenemos una industria alimentaria que no presta atención a la salud de las personas y una industria farmacéutica que no presta atención a la alimentación de las personas. Pues nada, esto ha sido todo. Mi nombre, para quien no lo sepa, es Alejandro Pérez. Soy un experto en nutrición clínica y nos veremos en próximos vídeos en el canal. Suscríbete, que no se te olvida, porque voy a estar subiendo todas las semanas. Dale a like, así me ayudarás, y compártelo con gente que todavía no sabe esto y está desayunando con azúcar moreno y miel pensándose que no tiene azúcar cuando le está echando mogollón de azúcar a su comida. Nos vemos.